Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las 7 sesiones más costosas de la historia. Como sabrán, hay una forma de fichar jugadores que es a través de los préstamos. Generalmente estos préstamos tienen un cargo muy bajo o son inclusive sin un cargo pero con una opción de compra y solamente el equipo se termina haciendo cargo del sueldo del jugador, pero hay algunos casos puntuales de jugadores muy buenos que han salido a préstamo porque era una forma de poder abaratar la operación al menos en el corto plazo y por lo cual un equipo tuvo que pagar bastante dinero por esas sesiones. Así que vamos a repasar cuáles son los 7 más costosos a lo largo de la historia y cómo le fue a ese jugador luego de ese préstamo. No mucho más para decir, dejen su me gusta, suscríbanse al canal activando la campanita y arrancamos con el video. En el puesto número 7 aparece el caso de Joao Félix, que obviamente es el que termina haciendo que haga el video, porque acaba de ocurrir y llamó mucho la atención el fichaje que hace por el Chelsea a cambio de 11 millones de euros por 6 meses de préstamo. Un jugador del cual había muchísimas expectativas cuando surgió en el Benfica, que el Atlético de Madrid pagó 127 millones de euros por él al comienzo de la temporada 2019-2020 y la verdad es que hasta el momento no ha logrado cumplir con esas expectativas. Al cabo de 4 temporadas o 3 y media ha jugado 131 partidos, ha marcado solo 34 goles y ha brindado 16 asistencias. Un jugador que se ha hablado mucho acerca de que no lo beneficia la idea del Atlético de Madrid o puntualmente su técnico Diego Pablo Simeone a la hora de poder sacar el mejor provecho posible de un jugador con la explosividad de Joao y habrá que ver en estos 6 meses en el Chelsea si logra demostrar algo. Seguramente si tiene un muy buen rendimiento se planteará la posibilidad de que lo compren, pero hasta el momento es una sesión carísima porque son solamente 6 meses y se pagan 11 millones de euros por él. En el puesto número 6 nos vamos a encontrar el caso de Nicolo Varela cuando fichó por el Inter. Un futbolista que había destacado en el Cagliari entre la temporada 2016 y 2019, jugando 112 partidos y marcando 7 goles. Joven además, tenía apenas 21 años y que al comienzo de la temporada 2019-2020 el Inter se interesó en él y llegó a un acuerdo con el Cagliari. ¿Cómo iba a ser la operación? Bueno, se lo prestaban un año a cambio de 12 millones de euros, altísimo esto, pero este contrato que iba a firmar tenía una opción de compra obligatoria al finalizar la temporada, por la cual el Inter iba a tener que abonar después 32 millones y medio de euros en total por la operación. Y ustedes dirán, ¿por qué directamente no lo compró? Muchas veces aparece esta opción de hacer un préstamo por bastante valor y después una opción de compra obligatoria porque los equipos o no cuentan con el dinero en ese momento o principalmente lo que ocurre, como vamos a ver más adelante también en este mismo video, para cumplir con el fair play financiero y poder equilibrar sus cuentas, pagan una sesión cara pero no un monto tan alto como sería pagar la ficha y luego sí, ingresan en el ciclo posterior el valor total de lo que sería la compra. De esta forma logran tener el jugador un año antes, pero también pueden equilibrar las cuentas dentro del fair play financiero. En el puesto número 5 aparece el caso de Carlos Tevez con el Manchester United. El futbolista que había brillado en Boca, que luego había pasado por Corinthians y que venía de tener una buena temporada en el West Ham en su primera experiencia en el fútbol europeo, llegaba a préstamo por 2 temporadas a cambio de 12.700.000 euros. En este caso, un grupo inversor era el dueño del pase de Tevez y se lo cedía al Manchester obviamente con la posibilidad de que el jugador crezca en su valor y de esta forma después hacer una venta definitiva. En el Manchester United le fue muy bien en esas 2 temporadas, jugó 99 partidos, marcó 34 goles, dio 14 asistencias, ganó varios títulos, incluido la Champions, pero fíjense qué particular el caso de Tevez, porque al finalizar los 2 años de préstamo, cuando estaba todo acordado para que el jugador sea transferido definitivamente al Manchester en casi 30 millones de euros, apareció el Manchester City, le ofreció un mucho mejor contrato, ofreció también una transferencia más interesante y terminó dejando al Manchester con las manos vacías, obviamente al United, porque se quedó con Tevez, no le pagó absolutamente nada y terminó comprándoselo directamente al grupo empresario y ofreciéndole a Carlitos un contrato de 5 temporadas a cambio de 45 millones de euros. Obviamente esto nunca quedó bien y que terminó siendo considerado como una traición para la otra parte de Manchester, mientras que en el City jugaría a lo largo de 4 temporadas, 148 partidos, marcando 73 goles. En el puesto número 4 nos vamos a encontrar con el caso de James Rodríguez por el Bayern Múnich. Un futbolista que cuando llegó al fútbol europeo no paró de crecer, había llegado desde Banfield en la Argentina, pasó por Porto, le fue muy bien, lo compró el Mónaco en 45 millones de euros, le fue bien en una temporada y lo compró el Real Madrid a cambio de 75 millones.
En el conjunto merengue tuvo una gran primera temporada, después de eso empezó a bajar su rendimiento, a tal punto que a comienzo de la temporada 2017-2018, cuando todavía era un muy buen jugador, lo terminan cediendo a préstamo por 2 temporadas al Bayern Múnich a cambio de 13 millones de euros y con una opción de compra que rondaba los 45 millones. Lamentablemente en Bayern Múnich, si bien no tuvo malos números en esas 2 temporadas, jugó 67 partidos, marcó 15 goles y dio 20 asistencias, no fue el rendimiento esperado, no se terminó de consolidar como titular, un Bayern Múnich que tenía muy buenos jugadores en todas las líneas, y cuando terminaron esos 2 años no terminaron utilizando la opción de compra y tuvo que retornar al Real Madrid. James, como todos sabemos, entró en una espiral bastante baja en los últimos años en cuanto a su carrera, y después de esa etapa en el Bayern Múnich apenas tuvo minutos en el Real Madrid, pasó por Everton, el fútbol de Qatar y actualmente está en el Olympiacos de Grecia. En el puesto número 3 tenemos otro jugador colombiano, en este caso Duván Zapata, futbolista que arrancó su carrera en América de Cali, que luego brilló en Estudiantes de La Plata en Argentina, que llegaría a Europa para jugar en el Napoli, le costó asentarse por lo cual tuvo un par de préstamos, primero en Udinese y luego en la Sampdoria. Este último compra su ficha a cambio de casi 18 millones de euros y automáticamente después lo termina cediendo a cambio de 14 millones de euros por 1 año y medio de préstamo al Atalanta. En el Atalanta, en esos años en los cuales estuvo a préstamo, lo hizo muy bien, jugó 48 partidos, marcó 28 goles y al finalizar esos 18 meses de préstamo terminan comprando su ficha a cambio de 12 millones. Digamos, si sumamos toda la operación, rondó los casi 26 millones de euros. Una vez terminado ese préstamo y una vez que lo compraron, ha seguido jugando en Atalanta, al día de hoy lo sigue haciendo, donde ya ha jugado 173 partidos y ha logrado marcar 80 goles al cabo de 5 temporadas. El puesto número 2 pertenece a un jugador argentino, que en este caso es el volante Giovanni Lo Celso, futbolista surgido de la cantera de Rosario Central, que fue comprado por el Paris Saint-Germain. En el equipo francés la verdad que no tuvo tantas oportunidades, había muchísimos jugadores muy buenos por delante de él, por lo cual sale a préstamo al Betis en esa temporada 2018-2019 en España. Tiene quizás el mejor año de su carrera, juega 45 partidos, marca 16 goles y da además 5 asistencias, y de cara a la próxima temporada el Betis compra el pase al Paris Saint-Germain, valuado en cerca de 22 millones de euros, y automáticamente se lo cede al Tottenham por una temporada a cambio de 16 millones de euros. Juega esa temporada en el Tottenham, 37 partidos, marca 2 goles y da 3 asistencias, y lo terminan comprando a cambio de 32 millones de euros. Sin embargo, la verdad que la historia de Lo Celso con el Tottenham no terminó de ser buena. A lo largo de las temporadas siguientes no se asentó, los técnicos no lo tuvieron tan en cuenta, e inclusive hoy en día lo terminaron cediendo al Villarreal, que terminó quedándose con su ficha debido a la falta de minutos en el conjunto inglés. Pero sin duda el puesto número 1, y por mucho además el préstamo más caro de la historia, es el de Kylian Mbappé con el Paris Saint-Germain. Quizás muchos lo sepan, quizás muchos no, pero Kylian, cuando llegó al París, al menos en la primera temporada, no llegó en un fichaje definitivo, sino que fue un préstamo con una opción obligatoria. Obviamente ya todos sabíamos o creíamos lo que podía llegar a ser Kylian. Venía de una temporada en el Mónaco siendo muy joven, con apenas 17-18 años, donde había marcado 26 goles, brindado 14 asistencias en 44 partidos a lo largo de la temporada 2016-2017. Se iba a ir del Mónaco, era muy seguro, había que ver qué equipo podía pagar más, qué equipo lo podía seducir. Se hablaba mucho del Real Madrid, como se ha hablado siempre, y siempre lo han vinculado a Mbappé, pero finalmente fue el París el que lo logró convencer. Lo que ocurría es que el Mónaco quería 180 millones de euros, cosa que en ese momento para el París era imposible de pagar por las cuestiones del fair play financiero que les comentaba al comienzo del video. De esta forma, el método que encontró el París para poder quedarse con Mbappé esa temporada fue pagar un préstamo de 45 millones de euros, pero con una opción de compra obligatoria al final de la temporada que iba a redondear la operación en 180 millones de euros. Kylian jugó la primera temporada a préstamo, la 17-18, 44 partidos, 21 goles y 16 asistencias, y a partir de la temporada 2018-2019 se concretó la operación, se pagó lo que restaba para completar esos 180 millones de euros. Obviamente a lo largo de estos años se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del mundo, 240 partidos, 190 goles en el Paris Saint-Germain, 93 asistencias y obviamente un fichaje que salió caro pero terminó siendo muy rentable. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales, que apoyen este canal secundario, que tratamos de subir contenido lo más regularmente posible, y que les mando un saludo grande a todos y nos vemos en el próximo video.